encuentran todos? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la parte del perfil de volumen. Recuerdan que en la sesión anterior vimos qué era el perfil de volumen y configuramos la plataforma para el perfil de volumen. Ahora les voy a mostrar cómo lo usamos, qué otras características del perfil de volumen que no vimos, que son los patrones que forman. Aquí en esta gráfica les estoy mostrando el perfil de volumen del SPY en velas de 30 minutos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. ¿Sí? Son 10 días. Cada mancha que ven ustedes ahí es un día. Y cada vela son velas de 30 minutos, ¿sí? en cada uno de esos días. Recuerden que el perfil de volumen, cada una de las barras que tenemos horizontales, marca el volumen de contratos que se negociaron en ese momento a ese particular precio. Voy a mostrarles qué es lo que vemos en este patrón de volumen. Por lo general, se dice que hay 4 patrones recurrentes, es decir, formaciones de esa gráfica que les mostré que representaba una distribución normal. Si ustedes ven en la extrema derecha la letra D, ese es el patrón normal, ¿sí? Forma una D, le han puesto así, ¿no? El nombre de la D, en donde el punto de control está en el centro. Recuerden, esa es la media de esa distribución de datos. Y también encontramos otros patrones recurrentes como la P, la B minúscula y la B mayúscula. Y cada uno de ellos nos dan una guía de qué va a suceder con ese precio, si se va a ir hacia arriba, hacia abajo o se va a mantener lateral. Por eso es importante este perfil de volumen, que no lo vemos en el volumen normal de velas diarias, ¿sí? Cuando les digo que son patrones recurrentes como P, B y D, me refiero a que forman esto, ¿sí? Ahí ya se los puse en la gráfica. Vean cómo la mente ve ese patrón en ese gráfico, ¿no? Ve la P, la B, la B mayúscula y la B. Y eso nos ayuda a identificar en dónde están los puntos de control, el volumen de ese perfil, el volumen mayor de ese perfil de volumen, y también nos ayuda a identificar en dónde están el volumen alto y el volumen bajo. Y sobre todo el punto de control, el POC, que les decía la semana pasada, porque eso nos va a determinar hacia dónde van los precios. Y de esa manera encontramos esto en los gráficos. ¿Sí? Aquí les vuelvo a mostrar el gráfico de SPY en velas de 30 minutos y vean cómo ahí, y con eso que ya les mostré atrás de las letras P, B y D, ya ustedes pueden identificarlo en el patrón. ¿Sí? Ahí tienen más o menos, algunas son muy claras, las B, otras son un poco deformes, las D, ¿no? Pero en todas se ven, aquí tenemos una W, más bien una B mayúscula. Aquí en el centro tenemos una D normal, una B minúscula, y eso nos ayuda a identificar hacia dónde va a ir el precio. Esos patrones con los volúmenes en el nivel de precio no lo vemos en estas velas de abajo, de volumen diario, ¿sí? Y vean ahí les estoy marcando el cierre. Ahí es la vela donde cerró el día anterior, ¿sí? Esa última vela está marcada ahí con esas flechas del día anterior. Vean cómo en función de dónde cierra y dónde cierra el POC y dónde abre el siguiente día, podemos tener una idea de cómo avanzó esa acción. Aquí les pongo cómo abrió, ¿sí? Al día siguiente con respecto al cierre del día anterior, ¿sí? Y dónde está el POC, ¿sí? El punto de control, ahí lo marco. Si ustedes ven las 3 de arriba, esa indica una tendencia lateral, está en consolidación el precio, ¿sí? Ahí no hay mucho que hacer. Ahí se recomienda no hacer nada, no hacer trading porque está en consolidación.
Sin embargo, en el siguiente día, después, en el cuarto, de la izquierda a la derecha, la cuarta gráfica marca una B minúscula. Y vean cómo la apertura está después. Y vean cómo la apertura está después. La apertura de este día de la B minúscula está abajo del POC del cierre del día anterior. Eso es una clara indicación de tendencia bajista, ¿sí? Y vean cómo esa tendencia se mantiene dos días, así, y después al tercer día vuelve a mostrar una B minúscula. Esas B minúsculas muestran la tendencia a la baja, ¿sí? Y ustedes pueden hacer trading ahí, es decir, saben que, por ejemplo, como saben, estoy en la tercera, de izquierda a derecha, estoy en el tercer punto. Vean cómo ahí, una vez que cierra ese día la vela, prácticamente al precio del POC, al siguiente día abre por abajo, ¿sí? Y después de una hora, porque estas líneas punteadas azules marcan el volumen en una hora, que se dice es el momento en el cual en el mercado se hace la mayor transacción, ¿no? En la primera hora. Y ahí marca el rango, vean cómo ahí está el rango, ¿sí? El rango de precios desde arriba hasta abajo, y el POC lo marca al centro. Y vean cómo aquí el POC en el siguiente día está muy por abajo del POC anterior. Eso marca una tendencia bajista, y ustedes ahí pueden entrar en el trade en una operación bajista, que si la hacen en swing, tienen que esperar más o menos 2 días para que sea positiva. Pero si la hacen en intradía, en ese mismo momento, en la primera hora, tienen una ganancia después de 2-3 horas. Vean, se va de este nivel donde está la flecha amarilla hasta abajo, ¿sí? Atraviesa el POC. Y vean cómo el precio regresa al POC, ¿sí? Eso es lo importante del punto de equilibrio, porque el precio vuelve a regresar ahí. Y eso lo usamos para las operaciones, ¿sí? Ahora les voy a indicar cuáles son aquellas operaciones más comunes que podemos hacer. Esto lo saqué de este libro, de Trader Dale, que es el perfil de volumen. Y bueno, esta persona hace estos análisis y, bueno, escribe un libro donde explica por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Yo les voy a dar un resumen nada más de lo más común, y van a ver cómo están los precios, los volúmenes, el perfil de volumen, y van a ver esas letras que les acabo de mostrar. Vean, aquí tenemos una letra B, ¿sí? Claramente se ve una letra B. Y vean cómo el precio cae a ese POC. Y ese nivel del punto de control lo podemos utilizar para hacer entradas y salidas. Aquí, como viene en una tendencia bajista y atraviesa ese punto de control, regresa al punto de control, se utiliza como una resistencia. Y por eso aquí se marca un short, ¿sí? Un short, una vez que regresa ese precio al punto de control, se va uno en un short y bueno, ahí entran ustedes. En este caso, aquí tenemos una especie de B mayúscula, y vean cómo aquí el mayor, tenemos clúster, le llaman clúster a este grupo de, digamos, distribuciones intermedias, ¿no? Aquí arriba tenemos un clúster, aquí abajo tenemos otro clúster y más abajo tenemos otros 2 clústeres. Esto es porque no es una distribución típica como una campana. Tenemos mucha heterogeneidad. Sin embargo, siempre hay puntos más grandes. Vean cómo aquí tenemos 2 clústeres, este clúster del centro y uno más abajo. Y el precio está ahí en esos puntos. Cuando esto viene en una tendencia bajista, pasa ese punto, ese clúster en ese POC que tiene ahí, se va, pero este clúster que marca aquí indica que el precio va a regresar ahí, ¿sí? Y entonces, cuando regresa el precio a ese POC, como es un fuerte punto en la tendencia bajista, esta es una especie de retesteo. Y aquí, en este POC, entra uno en un short. Incluso aquí ellos ponen las líneas Fibonacci, ¿no? Para tener más certeza en ese trade. Y entran en un short. Ahora les voy a mostrar un long.
igual vean cómo aquí tenemos diferentes clústeres y tenemos el mayor en el centro, ¿sí? La tendencia mayor está en el centro, es decir, donde hay más actividad de compra-venta de esa acción, tenemos ese POC. Y vean cómo viene en tendencia alcista. Pasa el precio de esa tendencia alcista y vean cómo regresa otra vez a ese POC, ¿sí? Y en ese momento, cuando el precio toca el POC, es una posible entrada alcista, porque rebota el precio ahí, ¿sí? Porque es el precio donde la mayoría de los institucionales están trabajando, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros representamos el 3.5% de todo el mercado. Y aquí entran los institucionales, los grandes compradores. Y por eso es importante esos precios, porque es donde entran los grandes instituciones. Y hay que ir siguiendo ese precio. Por eso es importante este POC y estas líneas horizontales, ¿no? Entre más grande sea, quiere decir que hay más interés en ese precio. Y claro, cuando sube el precio, estos institucionales venden, ¿sí? Las salidas aquí, el profit target, para una entrada larga, están acá arriba, en el límite del área de volumen alto, que está cerca de una desviación estándar. Recuerden que lo vimos en la sesión anterior. Y cuando vienen en un corto, por ejemplo cuando vienen en un corto, por supuesto, si entran en corto en este clúster, en este POC, la venta para esta acción está aquí abajo en el volumen bajo, ¿sí? Es decir, en los precios más bajos, ahí es donde se vende porque entraron en la parte alta cuando hacen un short. Y aquí hay otro ejemplo, vean, aquí tenemos un perfil de volumen que no marca toda la gráfica, sino nada más un periodo, y vean cómo ese POC, ese POC que tenemos, bueno, aquí tenemos 3 clústeres, pero el mayor es el de arriba, ¿sí? Y sin embargo, aunque hay una barra más larga en la parte de arriba, vean cómo abajo tenemos mucho más volumen, aunque las barras son más cortas. Por eso aquí la entrada es en long cuando regresa el precio a ese punto. Vean cómo aquí hay dos barras largas en el centro, ¿sí? Marcando que el mayor número de transacciones fue en estas barras hacia abajo, ¿sí? Por eso aquí, estas barras, aquí es un falso rompimiento, el precio regresa a ese punto de mayor volumen y se va hacia la alza, por eso aquí se marca una entrada en long. Y eso ustedes lo pueden utilizar para trabajar con contratos. Les voy a dar un ejemplo aquí. Vean cómo aquí tenemos, al lado izquierdo tenemos el SPY y vean cómo ahí está el volumen. La línea roja que está en el centro del gráfico marca el POC, el punto de control. Se lo voy a ampliar para que lo vean más claramente y vean cómo ese punto de control se tomó como soporte, ¿sí? El precio atravesó, venía en una tendencia alcista, atravesó, regresó al punto de control y se volvió a ir para un largo. Regresó otra vez al punto de control y otra vez se tomó un largo, ¿sí? Aquí yo entré en este punto de esta actividad. Y sobre todo, no van a usar el perfil de volumen solo, tienen que apoyarse con otros indicadores. Aquí yo estoy poniendo el cruce de medias y estoy poniendo la media móvil de 200, ¿sí? Y vean cómo la media móvil de 200 coincide aquí con el POC, ¿sí? O sea, lo toma tanto el POC como la línea de 200 para una entrada en largo. Y eso, si lo hacen en acciones, pueden utilizarlo perfectamente para entrar ahí. Pero también lo pueden usar para contratos. Esto es una sesión que tengo para otro día, que les voy a explicar, que es cómo usamos los indicadores para los contratos. Yo le había dicho en algún momento a Byron que no podíamos usar tanto el análisis técnico para contratos. Sin embargo, sí es posible. Ya he leído algunos libros y visto varios videos donde se usa, y yo ya lo comencé a usar, y sí, efectivamente,
podemos usar el mismo patrón de volumen, el perfil de volumen y las medias móviles como soportes y resistencias. Y vean cómo aquí les muestro este ejemplo, cómo este contrato se acercó a la línea de 200 y al POC en este día. Ahí era una entrada, de hecho aquí me la marcó la entrada, y vean cómo se valorizó. De hecho este contrato se valorizó mucho más, yo lo corté aquí, pero vean cómo se valorizó de este nivel de 1.74 hasta este nivel de 3.94. Regresó y tomó la línea, esta casa es la línea de 50 como soporte, pero vean cómo regresó el precio. ¿Sí? Aquí se rebotó y se fue, y aquí volvió a subir, ¿no? Ya no sería este contrato, pero aquí volvió a subir. Entonces, esa técnica del análisis de volumen de precios lo pueden usar tanto en contratos como en acciones. ¿Sí? Claro, en acciones que tienen mucho volumen. Por eso es importante que en su estrategia lo hagan con escáneres de volumen. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar la plataforma para que vean lo que les estoy mostrando aquí. Este código ya se los envié, se los voy a pasar en el chat para aquellos que lo quieran. Vean cómo aquí tengo una gráfica, en este caso son velas de 15 minutos y son varios días, son 1, 2, 3, son como 10 días, y vean cómo aquí está lo que les mostraba. Donde termina el POC, ¿sí?, del día anterior es importante para el día siguiente. Aquí, por ejemplo, en estos dos que tenemos al centro, no hay manera de hacer aquí mucho, aunque sí en un intradía podrían entrar aquí abajo, donde pasó el precio del POC y se fue hasta abajo, el precio siempre regresa al punto de control, por eso se llama punto de control. Entonces, cuando el precio está lejos del punto de control y van en un largo, ahí es la entrada, y vean cómo se llevan un porcentaje, ¿sí? Cuando el punto está lejos del punto de control, el precio está lejos del punto de control y el punto de control está abajo, esa es una entrada en corto. Y bueno, aquí les muestro cómo en estos 4 o 5 días no hubo mucha actividad, el patrón era en tendencia consolidación, entonces aquí no había mucho que hacer. Sin embargo, si se van a velas de 1 minuto, sí, aquí sí hay entradas intradías, ¿sí? Porque el precio está lejos del POC, y si van en un largo, en un call, aquí entran sin problema. Y bueno, yo les pasé uno en el chat hace unos días, que era justamente esta acción. Vean cómo, bueno, este no es el contrato es este, que ahora pues ya pasó, ¿no? Ya pasó Pero vean cómo aquí el POC vuelve a cumplirse hoy. Hoy la entrada estaba aquí abajo, que se las mandé en la mañana, y vean cómo se valorizó desde 2.70 hasta 4.81, ¿sí? Y vean cómo ya atravesó el POC. Esto, ¿por qué era la entrada aquí? Porque estamos lejos de la media de 200, el POC está aquí arriba, y esta parte de abajo de la distribución de estos datos para este día está por acá abajo. Y por lo tanto claro, esto va aunado al análisis técnico de la acción. Pero vean cómo funciona para los contratos, y aquí tenemos la entrada. Pues si tienen alguna pregunta, eso es lo que les quería yo contar hoy. Espero no haberme llevado mucho tiempo. ¿Qué tiempo tenemos?